Soy Pierre y desde Francia. Todos somos hunters. ¿Qué creen? Hoy es día de tianguis, 5:30 de la mañana. Nos vamos duro, escuchando rock and rollito antiguo. Miren esta madre. Se llama música, por si no conocías. De la buena, ¿no? Ya, Miguel Bosé, vámonos, ándale. Espérame. Miren, ¿quién se va al tianguis con los tenis Gucci, la mamada? Deja de criticar. ¿Qué quieres que salga en el tianguis? Pues la chida, papi, hay que apurarnos. Como ayer, padrino. 6:15 de la mañana y aquí estamos dándole. La verdad no siento ni el sueño, tengo mucha emoción. Esperemos encontrar algo, está súper oscuro para acá adelante. Pero todo el mundo habla bien de este tianguis. De hecho la página dice, llueva, haya nieve o haga sol, aquí vamos a estar. Como diría el Julio, no nos echamos a correr. Miren, se empieza a ver la banda ahí llegando, Si quieres, nos bajamos y les ayudamos a ponerse, güey. No hay nada todavía. Gordo, así es esto. Se supone que también adentro de todo ese galpón ya hay gente. La banda, pues ya empiezan a poner sus chácharas y empiezas ahorita a lamparearle, gordo. Pues esta es la hora buena, mira, vente. Agarramos la bicicletita y le damos. Ese Hot Wheelito es noventero, güey. Es justo. Hello, good morning. Morning. We're new here, we're traveling, we're from Mexico City. Yeah. I just wanted to ask you, like, how does this works? Because people told me there's also indoor market. Well, yeah, you can go through that door when they open up. Most of the people aren't here, and then it'll take a little while because it was raining. Oh, so okay. once the rain stops. Y así la banda anda chachareándole acá. Yo siento, güey, que a esta hora, te digo, es cuando sale lo fuerte. Mira, acá hay cositas igual. Sale lo fuerte. Chachareale, papá, que no se te olvide de dónde vienes, papito. Mira, güey, un chuy. Y el clima está rico, güey, me asustaba a mí. No, ves esa troquita hasta el full, güey, hasta el full beso. No mames, güey. Todo eso va a salir, banda, I mean, if anything, this is a fucking display piece and a half. Man. You throw that sucker up on the wall. Look at that bad boy. Beautiful. How old is it? Like, 75. Yeah. 1975. Oh yeah. $30, right? Both them $30. This is a laser disc. That's just something Okay. fun. $30 por los dos. That's awesome. They have more vintage toys or something? No, I don't. Actually, everything else that's coming out is going to be knives and a couple books. Luego hay CDs raros, güey. Mira, Janis Joplin. How much are the CDs? $2 a piece. $2. Caray, ¿por qué no le sea todo? Pues tú que eres de rock, güey, así. Kid Rock. De aquí es Ramón, no sabía. The Crow, Original Motion Picture Soundtrack. Mira este del Cuervo, que ya aparte ya la van a volver a sacar, ¿no, güey? Puro Beach Boys, mira. Rollers, Ricks, Uy, mira el de Michael Jackson. How much are the records? $2 each. $2, $2. Tráete el de Michael, ¿no, papi? Nada más sácalo a ver qué tal está. Y ahí lo checa uno así, que está enterito. Tiene un par de rayaditas, pero hay digamos que, mira, esta es la que me asusta. Ahí va a brincar la aguja, ¿no? Ajá, exacto. Sí está rayadón. Pero por $2, güey, 40 varos. No mames. Ay, ¿qué hace que saquen todo? Ve, ahí hay como pósters y cositas así.
Mira, aquí se hicieron unas lámparas con pinos de boliche. Cuando ves esta bolita, dices hay que acercarse porque quiere decir que algo trae. Ah, pues son como compitas, ¿no? Que están viendo cosas de pescar. Chacharita mixta, papi, chacharita mixta. Como juguete de goma, ¿sabes? Sí, ¿no? Transparentoso. Pues pulgar sabroso, ¿no, güey? A los Hot Wheels, güey, ya tienen sus años, güey. Yeah, $1 each. Ok, un Hey, dolarito. thank you. Aquí, del 2000. Ah, del 2000. ¿Y este? 25 años y de a dolarito, papi, ¿eh? Si hay Mini Coopers, algún Mustangcito, un Ferrari. Qué bonito amanecer, ¿eh? Sí, ¿no? Mira. Qué buena serie. Will and Grace. ¿Quién se aventó Will and Grace? No, That 70 Show, Lost. Qué buenos son estos, güey. Nos estaba contando Milhouse que tiene una técnica para enamorar a las muchachas, ¿no? No la voy a revelar. ¿Por qué no, Porque papi? Dale se me va a caer el business. Yo se las voy a spoilear. No digas nada. ¿Servirá todavía ese termómetro? No, güey, he visto unas patas de cocodrilo. No. Eso no es de cocodrilo, ¿sí? Ay, pues, ¿de qué es, güey? De tu tía. No mames, puede ser hasta de un pinche dragón de como. Es muy temprano para ti, va, güey. Sí, güey, dile, me estás Mira, pelando. toma, medio a la italiana. Ay, qué cats, ay, qué cats. Tarjetitas Pokémon. Coleccionador. Hello, morning. ¿Qué lado de acá? Ya estamos viendo algunos Redlands. Este carro tiene 50 años, papá, ¿eh? ¿Son de los primeros? Sí, güey. De los ¿Cómo se le llaman los primeritos. primeros? Los Sweet 16. Mira el Camarito, el Barracuda. Pero están devastados, güey. O sea, están muy golpeados como para los precios que traen. Esta sería como la mejor piecita, güey. Pero la neta, no, están muy caros para lo que es. Este es un carro muy raro, güey. Si estuviera impecable, vale $2,000. Los Howler me gusta. Hay gente que colecciona solo Howler. Porque hay de Barbie, de McDonald's, de la NASA, de Ocean Pacific, de Fruit of the Loom. Hay uno que trae incluso las Torres Gemelas, güey. ¿Qué es esto, güey? El Rey León 1.5. Ah, es las aventuras de Timón y Pumba. Ah, mira. Tenemos la saga de Prepucio, papi. Es que si hay unas de estas de antaño, mira, $1. Mira, un dolarito del El jorobado. de Notre Dame se parece a un cuatecito mío, pero no le digas. Para regalar una tarjetita a alguien, ¿no? ¿Sabes qué me gustaría encontrar, güey? Una primera edición de Harry Potter. Las inglesas valen un dineral, mira, Tolkien, güey, del Señor de los Anillos, ¿no? The Two Towers, las dos torres. Special Book Club Edition. Del 73. El Señor de los Anillos. Y viene que la coleccioncita. Esta ya es la nueva, ¿no? Viggo Mortensen. Mira este. ¿Cuál? The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. No mames, esto está interesante, ¿eh? Julio del 73 también. How much are the books? Whatever you pick out, 50 cents, please. Mira, güey, la caja de Harry Potter, güey. Sí, ah, sí, güey. I love also the movies. Mira, The Fellowship of the Ring. O sea, como que son el 1, el 2 y el 3, güey. Ya alguien prendió la mostaza, ¿no, güey? Sí. Mira, güey, The Two Towers. Son como distintas ediciones. Banda, yo sé que aquí habrá gente que le sabe machina esto. Esta es algo de lo primero de Harry Potter. Pero ¿dónde están los libros? Do you have the Harry Potter books? I don't have any. No, that was just a box. That was it. Yeah. I was excited to I find know. Esta es la cacería. Parte 1, parte 2, parte 3. La comunidad del anillo. Y luego las dos torres. $3, papi. Ay. La chida. Mira, güey, por estar texteando como los niños, mira lo que te acabas de perder, papi. Esto me lo voy a llevar. Ahí está mi chito. roto, chavo. No trae pantalla. No, bueno, es Ya el vendedor, bailaste. pero mira los jueguitos, güey, el cargador. Está bonito este, ¿no? Sí. Super Mario Land. How much you're asking on the Game Boy?
$75. Okay, all that $75. I buy and resell. Ok. ¿Cuánto vale? Todo por $75. ¿A por 1500? Está caro, ¿no, güey? Pues sí, güey. ¿Me ofrecerías un tostado, gordo? Mami, güey, sí prende, nada más le falta la... La pantalla. Tetris, vientos. El sonido, ¿no? Which will be your best price for all the All set? of it, 65, $10. That's it. Vamos a honrar si no venimos, ¿no? Sí, un ratón, sí. Is it uranium glass? Yes. Wow. Do you have a black light? No, not with me. I forgot mine. Is there any markings on the bottom or something? You No. have to Google lenses. Mm. Back in the 1800s, very few places made any kind of mark on glass. Los vasos también están You have Google matones. lens? Yes. Tiene 70 años, está retirada. Dice, yo me dedico a comprar y a revender. Se ve que le sabe, güey. Nada más que recia para vender. Are these like Christmas ornaments or what are they? All handmade, all from the 60s, 70s. De los 60s y 70s. Qué loco, ¿no, gordo? Esto tú lo colgabas de tu arbolito y como están hechos a mano, hay banda que lo está coleccionando y se vuelve como kitsch, ¿no? Kitsch es como la palabra como de medio nacón, rococó, güey, así, ¿sí? Thank you very much, you're very kind. ¿Te acuerdas de los Boy Scouts, Sí, güey? claro, En güey. los parques y así. Sí. Estas son las navajitas que les daban en los 60s y 70s a los Boy Scouts, pero esta era para las niñas, güey. Es muy rara. Está suave, ¿no? La Pues sí. quinita. No mames, ¿cuánto por las dos? ¿Cuánto le ofrecemos por las dos? Whatever you want to look at, okay? Thank you very much. All right. Don't Muy get amable shy. la banda, ¿no? You like the knives? Here's Yeah, I the like the like antique Here's the little knives, blue yes. Just be careful. She's super sharp. Filetón, a ver, agárralo, gordo. Here's where you take the picture of. You flip it. You take the picture, and very then there's sharp. the serial number, and then the steel There on they the go. back. It'll tell you everything about that knife. That's a little pricier. That's $120. Usually the one that goes like this in your boot. Okay. You know Tu what I mean? bota. Which will be your rarest item? You put your change in here. Yeah, and this was for the railroads, the transit company out of Chicago. That's beautiful. Yeah, then you would get your Give the change. change from that. Yeah, that's correct. Like from the 40s or the 50s. Oh, every bit. Qué bonito. How much is this? Give you $25 for it. $25. How much is this? You can have that. All right. Thank you very much. Que güey, como que esta con la navajita al lado, no sé, güey, me gusta el combo, güey. No, me gustó y esto apenas va empezando. Vean estos trolecillos. Ay, chido, el pintorcito no lo había visto. Es original, Ross. Este sí está bien bootleg, papi, pero bien bootleg, güey. Mira, anda bien cricoso. El pedo me desconecto, carnal. Que se vayan a México al pan de las tunas o qué. Llévame, carnal, llévame, carnal. Ah, pero es como estatua. Esto que era un despertador, ¿o qué? No. How much is this one? 15? $15. I get $10 because I don't have this, but this is changing. I think it does work, but batteries are Oh, yeah, we need to check it, It's all yeah. in one piece. That's what's nice about it. Yes. I have a dozen of those things. Not one of them perfect. Es de Toy Biz noventera. Una coleccioncita de cámaras, ¿viste, güey? La de Spider-Man, la de burbujas, la del pandita. ¿Esta qué es, güey? Como Squirter. piñatero, ¿no? Ah, es de broma, güey. Déjame te tomo una foto y te echo un chisguete, güey. Miren, acá está la bandita chacharera. Miren el Vespa. Una rosita fresita. Este Fossi de Fisher Price en caja. No manches, está rarísimo. Mira este Hulk. Hulk setentero mego. Aquí dice 1974, ¿eh? Seguir buscando. Aquí esto era una coleccioncita, estoy seguro. Mira una matatena. Hermoso el viejito.
El gato de la Rosita Fresita, este es raro. La marionetita de Pinocho. Si esto va a estar así como de a dolarito, va a ser el agasajo. Mira, Archibaldo. Aquí va mi selección. Mira, esta le picas. Aquí abre y cierra los ojos. Estos barquitos, no sé quién recuerda. En el Parque México había una como cascadita y había una señora que te vendía de estos y los echabas por ahí y los recogías abajo de la cascada. Mira los trucos de Gasparín. ¿Qué onda con esta coleccioncita? Está muy padre. The Georgia stuff in here. Awesome. How much is that one? That's just cheaper stuff, I think. That one's only that one I'd do for $20. All right. I think one's a little cheaper. Either one of them's 20. All right. Can I see some? I know there's probably some more Miren Jordans down estas in there. Fleer de Michael Jordan ya graduadas de 1990. En 9, en 8. Estas están buenas porque estas son PSA. Esta CSG. Me gustan todas las de Jordan. Están bien chiditas. Tienen muy buenas tarjetas de Michael Jordan y graduadas. Oh, vean esta. Totalmente noventera, ¿no? ¿Qué es la lengua de fuera? No. Muy chido esto de Michael, ¿eh? En mi cuentita llevé muchas graduadas de Michael Jordan. How much is there? That'll be $155. 155. But this stuff is just $5. Oh, yeah. $5. Yeah. La chida. What's these, you know? Oh, yeah. I don't know what they are. Somebody told me they're dumbbells from the like 20s. Thought they were like a leather working tool. Because see how the ends are worn a little bit? Smoothing out leather. If you want to buy it, it's $5. I don't know. They seem too light to be like a dumbbell. Miren estas plumas. Mi mamá luego colecciona plumas. Están bonitas estas, ¿eh? Las One Odyssey Space. La joya de la ciencia ficción, ¿eh? Este me gustó mucho. Vean el arte setentero. I don't cross my T's. I don't dot my I's. I won't say pretty please. Or speaking little white lies. Es como el audiolibro, ¿no? No, me quedaste chutarte todo el audiolibro de Harry Potter. Este de aquí se está loquito con el payaso. Miren este homie, está bien chingón. How much for the homie? $5. Imagínate encontrarlo suelto con su máquina de tatuar. Miren a mi acompañante. No se levanta el pinche perro. ¡Despierta, perro! Me vine a tomar un pequeño descanso. Power nap, que le llaman, ¿no? La siesta del poder, papi, ¿no? No mames. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Y así como vieron, nos encontramos en el Storming Crab, un lugarcito de mariscos. ¿Sabes qué va a pasar después de esto, no? Te iba a decir algo feo, pero mira. Hombre, papi, hasta tierrita levanto, ¿eh? Déjame comer, ¿sí? No, es un lugar al estilo Cajun, comida Cajun. Entonces nos van a traer una bolsa de mariscos, pero empezamos con una degustación de ostiones, sabrosa, contundente. Le voy a echar su tabasquito, dale su limoncherry. Wow, fresquito rico. Buenos ostioncitos aquí en Pittsburgh, ¿eh? Puro fruto marino.
choricito, camarones, patas de cangrejo rey, mejillones. ¿Qué más quieren en la vida? ¿Cómo viste eso, gordito? Nunca en la vida lo había visto. Pues hoy probaremos cosas nuevas, ¿no? Todo agüitado porque quería una hamburguesa este güey, no, ma. Por más que le echo ganas contigo, no te dejas. No te dejas darte el mundo, chavo. Festín marino. Pinza, artefacto para abrir el crustáceo, tijeras. Aquí sí están bien pro, güey. Bíceps, gordo. Mira, no, sí. No, te estás detonado bien, cabrón. Y manos a la obra. Ahí te ves, papi. Te vas al paraíso de la comida. Esto es bien raro, como es puro marisco y chorizo y papas. Esta es la comida que se comía hace muchos años en Luisiana. Lo más chido es comer con las manos. Y en México ya tenemos un par de restaurantes así. Está medio raro este platillo, ¿eh? Y así, con las manos. Así. A ver. ¿No te gustó? Camarón está rico. Es que, güey, también no quiero decirte, gordo, pero mira, las trufas no son para los puercos. Pues sí, güey, también qué te digo. Me faltan mis taquitos. Y ve la mezcla como mar y tierra con salchicha, como que la grasita del cerdo le mete un sabor, como los que están envueltos en tocino. ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Sabes qué me gusta tuyo, gordo? Que mínimo no dices que no, güey. ¿Te quejas un chingo? Pero al final te lo comes. No, va a pasar, bueno, ¿eh? Vámonos, a darle recio. Dale rec. A darle su mano. Panecito gratinado con mantequilla y quesito. Y no sé si un poco, hasta un poco de carne de cangrejo. Chopéalo, güey. Miren este vaso de Shazam 1976. Con licencia y todo. Una promo de Pepsi. Está bien bonito. How much is this one, sorry? Good morning. 10 a piece. Vean que encontré para mi bebé. Dientes de tiburón, pero antiguos. $1 cada bolsa. Le voy a llevar un par, se va a volver loco. Máximo, te amo. Siempre estás en mi mente, hijo mío. Me está contando el vendedor que los agarró en Venice Beach con su esposa, que los encuentran en la playa. Qué loco. Where do you find these? Like in the sand or you go that? You have to go on a beach and you use this little rake that looks like a utensil that has a little hole so it gets the sand and you just look through there. De tiburón, pero ya petrificados, o sea, ya hechos piedra fósil. Qué joya. Y las historias que te llevas, ¿no? Ya abrieron, papi. Vente en corto, cortinas. Ah, está calentito. Cuando dicen mi desorden organizado, ¿no? No, vean esta locura. Puros trenes, carritos. Estas ya son como tiendas, ¿no? Es como si uno viniera así tipo al Frank and Son. Me huele de que vamos a encontrar algo chido acá adentro, ¿eh? Acá tenemos cómics, un poco de Pokémon, Funkos. Miren este puestito, se ve interesante. Ya tiene puesto hasta su árbol de Navidad. Qué bonito, ¿no? Acomodar todo así, parece una colección. Hay LPs como de música folclórica, rock and roll. Y hay dos stands fuertes de todo lo que es béisbol. Pero machín, me doy cuenta que la gente llega y pregunta como ¿qué te salió? ¿Qué llegó hoy? Tengo unas firmas, tengo unas tarjetas. Uy, ven ese de Bart Simpson en tarjeta. Estoy con Jack y chequen todo lo que tiene. Me acaba de sacar el de los Simpsons. Oh, Pee Wee Herman. Oh, can I see that? El sofá de Pee Wee Herman está como floqueado. Ya se está abriendo un poquito de aquí, es lo malo. How much is this one? That one's 25. 25. Yeah, I have two of them. Este está increíble, pero increíble. Me dijo 25, le digo, pero tiene una etiqueta de 18. Me dice yo que se cayó de otra cosa. Oh, the gloves, los guantes del Power Ranger rojo. A la verde, $75 los guantecitos. Esta alcancía no me la quiere bajar de precio, pero es que dice que es muy rara porque es un promocional de Butterfinger de Bart Simpson 1990. Esto sí nunca lo había visto. Ven el tamaño.
Está increíble. Voy a tratar de hacer un paquetito. I think there's like a Snow White or something over there. Yeah. Yeah, that. statue. Yeah. Vean la antigüedad que va a sacar de ahí. Yeah, that's a carnival chalkware. Wow. What is this from, like 50s? Yeah. You knocked on the throw a ball, knocked on the. Que exacto, que tirabas una pelota, tirabas los botes y te daban esto. Es una estatua, no es. Pensé que eran alcancías, pero a veces la gente las hacía alcancías. Está bonito, es de los años 50 la Blancanieves. How much you're asking, Andy? That would be 45. 45. El que estoy buscando de estos es el Superman, es muy raro. O sea, tienes que hurgarle, no es así como que tenga ahí todo suelto. Vean el... No, creo que yo de niño tenía este cinturón. Me encanta cuando me ponen abajo, no hombre, ese set me lo compró mi mamá cuando tal. Tiene muchas joyas escondidas, pero muchas. And Jack, what do you collect? This kind of stuff, character toys. Character toys. Yeah. How long have you been selling here? Almost 20 years. 20 years here at this flea market? Yep. Creo que es un muy buen empleo y una muy buena manera de entretenerte, hacer dinero una vez que te retiras. Hoy hemos conocido a más de 3-4 personas retiradas que se dedican a hacer esto. Toy Ferris wheel, 1964 New York World's Fair. It was actually a giant tire in the fair, and that's a toy they sold there. De 1964 dice que su pieza favorita de toda la tienda es una llanta, pero era una rueda de la fortuna que era tamaño real, o sea, la gente se subía, pero este era el juguete que te vendían como para llevarte el souvenir y el juego a casa. That one's 120. 120. Acaba de quitar eso y salió toda la crema aquí abajo. Oh my god. Yeah, that was a special edition. They're all colored vinyl singles of Michael Jackson. Oh. No me digas eso, o sea, cada uno tiene color. It's 75 for the set. That's great. I've never seen it. And they sold the complete thing like this? Yeah, just one. It was one special edition. These records are singles, right? Yes. Like it's one Yes. song inside there. Esto me acaba de volar la cabeza. Tengo todos los Yeah, there's LPs de Thriller. That's Michael his Jackson. biggest hit. Thriller. The Thriller. Y nunca Yeah, Beat había It. visto esto. Hermoso. Me gustó. Vean estos guantes, 1979, nuevitos. ¿Saben por qué me gusta? Porque quiero regalárselos al buen Luis. Él colecciona superhéroes y ahorita trae un proyecto con puras cosas naranjas. Jack, it's a pleasure meeting you. Meet you too. Thank you very much. Success. Where you headed from here? All right, thank you. Which way you headed? I'm gonna stay a few days more in Pittsburgh, then I come back to my country. Oh, okay. Keep the good hunting. Yeah. Es lo que les digo, las historias de los vendedores, la vibra, el observar, simplemente le estaba diciendo a Jack la forma en la que él cura su puesto, o sea, el tipo de piezas que va comprando, lo que él escoge para tener ahí y las pequeñas anécdotas que te va contando, el cómo analiza para poner sus precios, todo eso es lo que yo me llevo de aquí. No muy romanticón, ¿no? Pero creo que es lo importante para que ustedes gocen sus cacerías. Estoy fascinado de haber venido aquí. Se van a volver locos. Dentro del flea market hay una tienda que se llama Comic Book Inc. Y es del buen Jason. Ahorita entré, le pedí permiso para grabar. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a big store. Thank you. Welcome to our store. Thank you. I never thought I could find a comic book store inside the flea market. We've been here for a long time. Like how long? How about 10 years? 10 years. Yeah. Congrats. Thank you. Ustedes saben que lo que venimos buscando son cosas raras de Spider-Man. Le vamos a preguntar también cuál es su selección, su top 3. Show us your favorite 3 comic books in your store. Sure, I'd be happy Like to. the cream. Sure. Wow. First one, right now, it's probably the hottest comic on the market, is the first appearance of Deadpool. Oh, after That's the right movie. there. Wow, 9.2. 9.2, and we have it for $600. 12,000 varos. And then my 9.2. second favorite is the one to the right of it. That's the first appearance of the black costume of Spider-Man. So that's really what Venom became. And then I have to say my third one is that's that Kiss magazine. In the 70s, they put their blood in with the ink, and their blood made their actual blood is in the ink. way. So it's very cool, yeah.
That's very rare, but that's pretty cool. No way, that's crazy. Yes. Printed in real Kiss blood. Yeah. Banda, fue impreso con sangre real de los cantantes de Kiss. No, nunca había oído de esto. Me acaba de volar la cabeza. 8,000 pesos. 77, I want to say. 1977. Wow, that's impressive, Yeah, impressive. Miren este de Dragon Ball. That's the number one, yes. That's the first Dragon Ball Z. 280, right? Yes. I think that's the first time Ant-Man becomes Giant Man here. Okay, I hate Ant-Man. What's your favorite superhero? Probably Spider-Man, I'd say. Vamos a seguirnos dando y ahorita les muestro la selección, ¿no? Vean ese de Warlord, John Carter. Esto lo pintó también el buen Pegaso, artistazo mexicano. Híjole. No, hay buenas cosas aquí, ¿eh? Miren, ahí también la otra aparición del traje negro. Están muy bonitas. Voy a tratar de hacer una oferta por primera aparición de Deadpool y las dos primeras del traje negro del simbionte. Ay, pero es que la tinta, la sangre de Gene Simmons también está muy loca. Acabo de comprar esta colección, me estoy emocionado porque no sé ni siquiera qué hay dentro. Esto es ahorita un santo grial. La primera aparición de Deadpool y aparte 9.2, 12,000 varos. As Doctor Strange said, I came to bargain. Okay. What's the best you can do here? For all three? Yes, I'm interested in buying all three. Let's see. Now our price, just at the outset, our prices are pretty good already. 1,170 Alright. altogether. We can do 1,000 for all of them. 1,000. This right now is the hottest book on the market with the movie. Yes. Yeah, it's a good collection there. Sí, hicimos un buen trato, la neta, muy amable, porque aparte me va a dar chance de pagar en tarjeta y aquí el impuesto en Pittsburgh es una joya, porque es el 7%. Bueno, me habían dicho el 7%, él me dice yo cobro el 6%. Entonces está mucho más alivianado que en California. Siempre mejorando. Cada gradito va contando. Entonces algunas de estas piezas van a estar a la venta en nuestra tienda en línea. We were going to send that away to grade. And if we grade, it'll be more. But that's in pretty good shape. Primero lo que tienen que checar en un cómic son las esquinas y la costilla. Luego pues que no esté asoleado, que no esté doblado de una esquinita para adentro. Ya me iba, pero me motivó mucho el buen Jason. Me dijo, anímate, te llevarías piezas que neta la gente solo entra y pregunta diario por ellas, pero nadie se atreve a jalar el gatillo. Y esta joyita, la verdad está muy potente, el número 1 de Dragon Ball. Y aparte las condiciones de este están increíbles. This one is in very good condition. ¿Dónde estás, pajarita? ¿Viste? Por estar dormido, papi. No era para mí. No era para mí. Así que también se van al cantón ya. Ahora sí, con esto cerramos. Broche de oro, Mis Hunters, esta cacería ha llegado a su fin. El Trader Jack's Village es una belleza. Nos llevamos la chida, pero muy recio. Un lugar bonito, gente hermosa, buenos acompañantes. Aunque y no me topé, ahora sí no me topé Hunters, Me topé, había un par de mexicanos por ahí caminando, pero no creo que sean Hunters. Es raro ver. Así que Hunters, buen lugar, poco explorado. Vénganse por la chida aquí a Pittsburgh. Les dejo aquí abajo la dirección del Google Maps para que visiten este lugar. Y como siempre les pregunto cuál fue la mejor cacería del día de hoy. Suscríbanse, es importante. Nos vamos, banda. Like very cheap materials, like a promotion. Yeah, probably. Just a collectible, you know. And how much for the Life magazine? I take $5 for any magazine. $5 $5. Which is the Beatles' rarest item you have around here? I'm not really a Beatles fan. You know what I mean? Okay. I didn't like them when they first came out. And you found this as a collection? Or? Yeah. Qué interesante esta colección, Miren estos Yeah, they were probably in the posteres. magazine and then you unfold them and hang them on the wall. Yeah, that's true. My sister used to do that when we were young. Yeah? With which groups? All them cute kids like the Osmonds and David Cassidy, you know what I mean? Can you show it to me like that? Wow, it's nice size.
Está acá como la gorrita de un concierto o algo, güey, que esto es rarísimo. Esto es por lo que me paré. Wow, look at that. All the Beatles. Miren esta cajita con puro black americana. Todo el coleccionismo de afroamericanos y de estos carteles pues fuertes de época, donde excluían a la gente de color. Es muy coleccionable ahora, hoy en día. It's amazing box, all black Americana. And things like that. Yes. The Cupid, yeah. I give $40 for this years ago. And you see this one here? I give $20 for this one. I tell you what, if you would buy all this, I'd sell you all of it for $200. How can I bring this to Mexico? Was this your collection? Yeah, I lived in Georgia. Miren, es japonés. Miren, el bobblehead. Esta pieza de barro. Y si se fijan, igual es una persona afroamericana. Me dice hasta los precios que pagó hace... No es cierto. Lando Calrissian de Star Wars. Qué bonito, Cupido, ¿eh? Taiwanés, o sea, que es ochentero. Lo chulo está aquí. Esta en Jemima me gustó, pero no es tan viejita.